La entrevista. Leticia Martín Llarena. Hola, ¿qué tal? Buenos días, es tiempo de entrevista. Esta semana el Parlamento de Canarias es el epicentro de la actualidad informativa de las islas. Se celebra hasta hoy el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Por eso, hoy y mañana este espacio está dedicado a las personas más jóvenes de esta Cámara Regional. Hoy hablamos con Hanna González del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien. Me imagino que usted ya es esperando esa tercera jornada. Ya hay que decir que antes que nada vamos a hablar en esta entrevista una hora antes, porque cuando la vamos a emitir estará el debate de las propuestas de resolución después de 2 días de intenso debate. Diputada, ¿qué balance hace de ese primer y segundo día de los discursos del presidente y del resto de los grupos parlamentarios? Bueno, es un debate complejo, ¿no? Porque abarcar toda la gestión de un año en solo 2 días es una tarea compleja, no se le niega a nadie, no solo para este gobierno, sino para todos los anteriores. Pero bueno, el balance, creo que lo que echamos de menos desde el Grupo Nacionalista Canario y también en mi persona y los más jóvenes es esas propuestas, ¿no? Creo que ha sido un debate centrado en las circunstancias y el contexto internacional que por supuesto condicionan enormemente las circunstancias en Canarias, pero a mí me faltó esa parte propositiva, ¿no? De medidas que están llevando a cabo el gobierno, de medidas reales y no irnos a esa parte donde empezamos, no sé, hay veces que tengo esa cierta sensación de que recurren a hablar de tiempos pasados para decir todo lo que estaba mal, pero no se centran en el aquí y ahora, y es muy importante centrarnos en el aquí y el ahora para poder hablar de futuro. Sí, de ahí esas críticas, ¿no? Un poco desfasado, ¿no? Estas jornadas de debate, porque continuamente, pues sí, que se basan en decir lo que se ha hecho hasta ahora, lo que queda por hacer, pero que vamos, que casi siempre es el mismo resumen, ¿no? El mismo titular que nos deja. Yo creo que sí que son válidas estas y son muy necesarias porque al final te hacen hacer balance. Y a todo gobierno, aunque luego pues públicamente tengan que sacar pecho de, pues te sirve de manera interna para poder hacer una reflexión, o debería de servir para eso. El problema es que vemos que es un gobierno que la única gestión que nos han vendido es pues esa gestión de fondos que vienen de fuera, pero no vemos una gestión de los recursos que hay en Canarias y que se deben dar en Canarias. Entonces vemos un gobierno lento que no se anticipa a las circunstancias que están ocurriendo y que van a ocurrir, y eso quien lo paga son los canarios y las canarias. Está claro que ha habido unanimidad y, como dice usted, que se ha vuelto a vivir un año muy difícil, que se ha vivido esa sexta ola de COVID, que ha sido además muy dura en Canarias, ¿no? Que ha habido mayor número de contagios y mayores personas fallecidas, que en septiembre se produjo la erupción volcánica en Cumbre Vieja, en La Palma, y que ahora, pues ya desde hace un mes tenemos esta guerra en un país europeo.
Lo único bueno de momento es que del cero turístico de 2020 en esos momentos no nos está afectando tanto ahora al sector, incluso ya se están anunciando estos días aumentos de vuelos de las compañías tanto para Semana Santa como de cara al verano. Usted además que viene de la isla de Fuerteventura, ¿no? que vive de este motor turístico, es el más importante. Sí, sin duda es muy importante también. El comienzo al fuego en el Sáhara, ¿no? Que también pues lo tenemos al lado. Es verdad que no es en territorio europeo, pero tenemos ese problema, ese conflicto ya armado al lado y parece que internacionalmente o incluso nacionalmente pues se habla poco. Ahora más, pero bueno, triste por los motivos por los que estamos hablando. El turismo, es verdad, en una isla como la que vengo de Fuerteventura es el principal motor de la economía, casi entre el 70 y el 80% de los trabajos directa o indirectamente dependen del turismo. Pero por lo que hablabas tenemos incertidumbre porque al final pues ese conflicto en Europa no sabemos cómo nos va a condicionar, no sabemos cómo se van a comportar los sectores turísticos y si los operadores turísticos van a seguir manteniendo ese nivel de oferta y van a seguir llegando. Indudablemente la subida de los costes va a suponer también un problema para los sectores turísticos. Ya no solo para el turista que viene y pueda salir del hotel, que es lo que tratamos de hacer, ¿no? Desde Fuerteventura, que no solo se centren en el hotel, sino que conozcan la isla y puedan disfrutar de todos los encantos de la isla y que generen consumo en las empresas de la isla. Pero eso va a suponer un problema porque si se aumentan los costes y se aumenta el precio de vida en Fuerteventura, también va a afectar, pues a lo mejor van a recurrir a otros destinos en vez de Canarias, y eso nos preocupa enormemente. ¿Y qué medidas se van a adoptar para intentar paliar eso? ¿Es usted entonces, por tanto, como dijo alguno de los portavoces que subieron a la tarima de oradores, que Canarias puede hacer mucho más para atajar esta crisis y no esperar estos días y a los próximos que van a venir decisivos en Europa? Sí, por supuesto, estoy de acuerdo que Canarias puede hacer muchísimo más. Es el deber del gobierno de Canarias adelantarse. Y luego los gobiernos pueden fallar y es indudable que las circunstancias y la incertidumbre son complejas, pero son complejas siempre, ahora acentuadas por estos acontecimientos que están pasando y que indudablemente aportan mayor complejidad, pero los gobiernos en general pueden fallar por dos cosas: por hacer cosas o por no hacer cosas. Y yo soy de las personas que piensan que prefiero equivocarme por hacer cosas, adelantarme e intentar evitar ciertas consecuencias que se nos vienen arriba, a sentarme a esperar a ver qué acontece y cuando viene a decir, ay, es que no estábamos preparados. Oye, pues claro, es que si no te adelantas, seguramente no vas a estar preparado para nada. Hoy en el debate de las propuestas de resolución escucharemos lo que propone Coalición Canaria. ¿Nos puede adelantar por dónde irían las líneas de ustedes que piden actuar? Sí, nosotros, el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, lo explicó también en parte por dónde íbamos a ir. Creo que desde Coalición Canaria hemos sido muy propositivos. Somos un partido de ver cómo podemos contribuir para mejorar la calidad y las circunstancias de la vida de las personas que vivimos en Canarias. Y pues estamos centrados sobre todo en la parte económica, en esa bajada de impuestos, pero también en el ámbito social, en la necesidad de establecer unos sistemas que ayuden en la salud mental, ¿no? Que es la gran pandemia, que yo creo que la del COVID igual termina, ¿no? Vemos como ya las restricciones van a ir a menos, pero veremos las consecuencias cuando se comience con una vida normal, esas secuelas que nos quedan en la salud mental, y es importante adelantarse y establecer los servicios y fortalecerlos. O medidas también de colectivos, ¿no? Que nos demandaban en la anterior Comisión de Educación, venían los rectores de las dos universidades canarias y nos demandaban la necesidad de estar mejor financiados, que es esa necesidad de que si no, pues prácticamente
tendrían que parar la actividad. Ya no se trataba de mejorar en calidad, sino de parar la actividad porque dependía esa mejor financiación, que es competencia del Gobierno de Canarias. También lo proponemos en una propuesta de resolución que se aumente esa financiación y sobre todo para gastos corrientes, pero nos preocupa enormemente, y se lo hemos demandado en numerosas ocasiones a la consejera, esa necesidad del personal, de la reposición del profesorado en las enseñanzas universitarias. También proponemos por las islas ayudas a La Palma. En el caso de Fuerteventura incidimos en la necesidad de respuesta del Hotel Tres Islas y del Oliva Beach. La verdad es que uno de los mayores desencantos que me llevo de este debate son esas excusas, ¿no? Cuando veo al presidente del Gobierno de Canarias hablar de expedientes caducados o que entonces fue culpa de otros gobiernos y no fue culpa de él, es que nosotros cuando establecemos esta propuesta de resolución no hablamos de quién es la culpa, hablamos de actuar, de poder ayudar a esas entre 800 y 1000 familias que se pueden quedar en la calle si se cierran los 2 hoteles. Entonces lo que queremos es que actúe, que realice acciones para poder ayudar a esas personas a no quedar a no quedarse en la calle, ¿no? Porque eso supondría una tragedia, no solo para el municipio de La Oliva donde se encuentran esos hoteles, sino para toda la isla. Y también establecemos medidas para jóvenes, no solo para el empleo, sino también para esa salud mental tan necesaria, y también promovemos que se desarrolle, llevamos al Parlamento de la Cámara una proposición no de ley para que se realice un protocolo de mutilación genital femenina en Canarias para abordarla, tratar esta problemática que nos está afectando en las Islas Canarias. Y bueno, incidimos nuevamente para ponerle las pilas al gobierno y que veamos pronto ese protocolo. Justo usted acaba de decir el tema de los hoteles, que es verdad que fue una de las cosas que también abordó el presidente del Gobierno de Canarias. ¿Cuál es la solución que ustedes, porque acaba de decir que lo que se espera del gobierno es que actúe, aunque esté la licencia caducada? ¿Qué solución les queda? Nosotros proponemos una solución que es que desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, las transferencias de costas tienen que pasar al Gobierno de Canarias. Entonces lo que proponemos es que se paralicen los expedientes, que el presidente del Gobierno solicite que se paralicen los expedientes en Madrid de algo para lo que tenemos competencia de decidir en Canarias, y que se decida en Canarias sobre esos expedientes, y que en el caso de que no se pueda, no tengan o no obtengan esa respuesta, porque vemos como en tiempos de campaña nos vendieron generalmente que gobernara el mismo color político en todas las administraciones nos iba a resultar positiva, y vemos como no ha generado grandes beneficios. Incluso muchas veces vemos como el presidente del gobierno se dedica a hacer más de recadero, ¿no?, de las cosas que habla Sánchez en Canarias, a poder defender los derechos de las personas que vivimos aquí. En caso de no obtener esa paralización de los expedientes, pues que se plantee un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, y que diga el Tribunal Constitucional si esa competencia, porque recordemos que el Estatuto de Autonomía de Canarias es ley orgánica, es una ley orgánica aprobada en las Cortes Generales y es de obligado cumplimiento. Si no se realiza el traspaso, están dejando de cumplir una ley orgánica. ¿Cuándo se va a configurar ese traspaso de competencias? ¿Cuándo se va a establecer una de las propuestas de resolución? También incidimos en eso. ¿Cuándo se va a convocar esa reunión para las transferencias que se deben de realizar desde el Estado español a Canarias? Y lo que queremos es respuesta, y queremos ver una parte de trabajo del presidente del gobierno, pues que se mueva y que defienda los derechos de las personas que están dependiendo y que la situación es tremendamente de incertidumbre, porque ya no solo es las cosas que hablamos de pandemia, lo del volcán,
que afectan a toda Canarias y que también afectan a las personas que vivimos en Fuerteventura, sino esa incertidumbre de decir, oye, ¿y mañana tendré trabajo o no tendré trabajo? ¿Y podré mantener a mi hijo que está estudiando en la universidad o voy a tener que decirle, oye, vente y ya vemos cómo termina? Una duda que me queda a mí sobre esos 2 hoteles. ¿Usted entonces propone que las competencias en materia de costa las tenga Canarias y así se va a poder burlar la legalidad? No, nosotros no hablamos de burlar la legalidad, nosotros hablamos de buscar soluciones. Lo que caducó fue la revisión de oficio que había iniciado el gobierno central, el gobierno del Estado español, pero la revisión de licencias tendrá que hacerse y la concesión de unas nuevas licencias tendrá que hacerse. De todas formas, la concesión de las licencias todavía no ha terminado, todavía no se ha terminado. Se están hablando de paralización y de los problemas existentes por las obras llevadas a cabo. Uno de los hoteles ya pagó la multa. Nosotros no hablamos de perdonar multas o de, en el caso de que los hoteles hayan invadido zonas que no deben y que se extralimitan de la concesión administrativa. Nosotros no hablamos de eso. Nosotros hablamos de una concesión que está dada y que todavía no ha terminado el tiempo y que se le debe dar seguridad de si se va a continuar por el tiempo que está dado o no. Y eso es vital. Nosotros en ningún caso estamos hablando de burlar la ley, pero es que en cierta medida cuando nos acusan de que es que lo que queremos es infringir la ley, que mira, creo que tiene poco recorrido, entre otras cosas porque los diputados de Fuerteventura, indistintamente del color político, firmamos una carta proponiéndole lo mismo a Ángel Víctor. Lo único que no quisieron incidir es en el plantear el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Pero que tenía que ponerse a trabajar en dar una solución, lo firmamos todos. Lo firmaron los diputados del Partido Socialista, lo firmaron el diputado del Partido Popular y lo firmó Coalición Canaria. Y también lo firmó la diputada Sandra Domínguez, ahora no adscrita. Entonces, nosotros en ningún caso pedimos que no cumplir la ley. Si es que la ley se tiene que cumplir, pero se tienen que cumplir todas las leyes, no unas sí y otras no. La ley orgánica que establece el Estatuto de Autonomía también es una ley y también tendrá que cumplirse. Estamos hablando con Hanna González, diputada de Coalición Canaria. La invitábamos porque estamos acostumbrados a escuchar siempre al portavoz o a los presidentes de cada grupo, pero la Cámara Regional la componen 70 diputados y diputadas que están elegidos para representar a su partido por isla. Usted, ya decíamos, es de Fuerteventura. Una demanda histórica es acercar lo que hace en el Parlamento a la ciudadanía. ¿Se está cumpliendo? Es difícil y es complejo porque al final es la institución que más alejada les queda, y el tener el centro de actividad únicamente en una isla, que es Tenerife, es complejo. Es complejo acercarlo y muchas veces pues la ciudadanía dice, pero ¿y el Parlamento para qué sirve? Pero indudablemente se hacen esfuerzos y con cosas como las del Oliva Beach, donde hubo una manifestación, y el Hotel Tres Islas, donde hubo una manifestación, donde luego se llevó por parte de todos los diputados, y ahora con las propuestas de resolución que plantea Coalición Canaria, pues tratamos de acercárselos, ¿no? De comunicarle todas las acciones que se llevan a cabo, pues para defender los intereses de las islas también en este caso, y pues ya que estoy, sobre todo las demandas que hemos reivindicado desde Coalición Canaria, tanto mi compañero Jesús Machín como yo, sobre los estudiantes. Al final, el hecho de, pues por cercanía de edad, ¿no? Tener jóvenes que siguen estudiando, familiares, amigos que siguen estudiando en las universidades, pues te hace tener esa cercanía donde enseguida nos dicen los problemas que tienen y luego lo ven reflejado en el Parlamento de Canarias. Muchas veces se soluciona, otras tantas no, pero oye, nos ven incidir en esas necesidades y que también los jóvenes tengan voz en la Cámara, cosa que me parece muy importante. Sí, además me imagino que también otra de las demandas será la vivienda, la educación, un empleo de calidad. Son políticas, ¿no?, a tratar de conseguir.
Sí, son políticas que el gobierno actual nos hablaba de un gobierno de cambio y donde vemos que ya estamos casi en el tercer año de legislatura. Se van a cumplir en julio, se cumplirán los 3 años de legislatura y no vemos grandes avances en la materia, la verdad. Y la dificultad, sobre todo de políticas de empleo y de acceso a la vivienda, que en el caso de los jóvenes se agravan especialmente, porque muchas veces dice, bueno, es que viven muy bien porque todavía siguen viviendo en casa con los padres, en aquellos casos que pueden. Bueno, pero es que ¿y qué opciones tienen? Porque muchas veces no se quieren independizar y no es posible porque realmente entre los precios de la vivienda o los alquileres de las viviendas y el sueldo que recibes, pues no hay un equilibrio que te lo puedas permitir. No es cuestión de viabilidad muchas veces y no de voluntad, y es una cosa que el gobierno sin duda debe incidir, y ya se les está haciendo tarde, se les va a acabar la legislatura y no vemos grandes materias, o sea, hablamos no de planes, ¿no? Eso es una de las cosas que me llama la atención del Parlamento, que muchas veces hablamos, o en la gran mayoría de las veces hablamos de teoría. Y la teoría está muy bien y es muy bonita, pero si no la llevamos a la práctica, y eso es cuestión del gobierno de Canarias, el que esté es el que tiene que llevar esa teoría a la práctica, y en este año y en esta legislatura no vemos cómo se materializan proyectos se llevan proyectos a la práctica. Su isla Fuerteventura es pionera en energías alternativas, pero también se ha encontrado a veces con protestas a la hora de instalar molinos para ampliar la energía eólica en un momento como el que estamos hablando estos días, de la carestía de los combustibles. ¿Sabes si se van a sentar las distintas instituciones implicadas para abordar estas alternativas a corto y medio plazo? En la isla de Fuerteventura es verdad que en la legislatura anterior se hizo un impulso sobre las energías renovables, pero Fuerteventura tenemos un problema, y es que el hecho de la ordenación del territorio nos parece muy importante. En los últimos tiempos estamos viendo cómo la colocación de estos molinos no está cumpliendo ni respetando ese principio de sostenibilidad también medioambiental, porque también afecta a los núcleos urbanos donde se les coloca casi en el mismo centro o muy próximos, y generan descuido y generan problemas de vecindad. Y clamamos por una ordenación del territorio, y en ese sentido estoy segurísima que el Cabildo de Fuerteventura y las administraciones que dependen de eso se sentarán sin ningún tipo de problemas con el Gobierno de Canarias para poder establecer una regulación, y por supuesto estamos muy a favor de la implementación de energías, pero de manera ordenada y de manera cuidada también, que se cuide el entorno. Y por supuesto es indudable, y en esa línea también se está realizando por el Cabildo de Fuerteventura, me consta, es promover mayor autoconsumo, ¿no? Que todas las políticas de energía no sean colocar molinos para grandes empresas, sino porque al final son privados, sino que todas las personas puedan tener acceso mediante líneas de financiación, de subvención, a colocar, una placa solar, un molino pequeño de autoconsumo en tu vivienda, y pueda satisfacerte y pueda bonificarte de esas ayudas, y además contribuyendo al medio ambiente. Ya casi vamos terminando, y no quiero dejar que antes usted citaba el asunto del Sáhara, además un tema que ha salido en los 2 días de debate y que hoy va a tener bastante presencia, porque sabemos que una de las propuestas de resolución que ha presentado Coalición Canaria junto con Nueva Canarias es la de incluir expresamente el apoyo a la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara, unas alusiones a la celebración de una consulta que también aparecen en las propuestas de la Agrupación Socialista Gomera y el Grupo Mixto, no así en la que presenta conjuntamente PSOE y Sí Podemos, así que me imagino que hoy sí que va a haber debate en este sentido. Yo creo que también el debate de estos 2 días ha estado claro las posturas de cada partido, ¿no? Y desde Coalición Canaria
lo que defendemos es cumplir la legalidad. En este caso, la legalidad internacional. Antes hablábamos, ¿no?, de que se nos acusaba un poco de no cumplir o de promover medidas de no cumplir. No, para nada. Y no solo estamos por cumplir la legalidad de las normas de la comunidad autónoma y del Estado español, sino también las normas internacionales y las directrices internacionales. Y en este caso es claro, la ONU y las directrices internacionales establecen el derecho de decidir, el cumplir que el pueblo saharaui tenga el derecho de autodeterminación que le negó el Estado español cuando salió del Sáhara, y que era potencia administradora y que tiene un especial deber sobre el derecho de autodeterminación en el Sáhara, como lo han tenido otros países en el resto de África. Y se han llevado a cabo esos procesos, y vemos como en el Sáhara todavía no. Entonces nosotros lo que solicitamos es que se cumpla y que se respete el derecho del pueblo saharaui. Y ya es una cuestión de principios. Esto es una cuestión de principios, de que el pueblo saharaui tiene derecho a decidir sobre él mismo. Y de ahí no nos vamos a mover, porque es cumplir la legalidad. Entonces, lo que no se puede hacer es tomar parte y encima de manera que se incumpla lo establecido y lo pactado por una directriz como es Naciones Unidas. Ana González, diputada de Coalición Canaria, muchísimas gracias por estar aquí. Como decimos, en estos momentos hemos tenido que adelantar la entrevista para que pueda estar en este tercer y último día del debate del Estado de la Nacionalidad. Estaremos muy pendientes de ver qué ocurre con esas resoluciones sobre el Sáhara y del total de las 322 que hoy se presentan. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, y cuando quieran, pues nuevamente nos vemos en este espacio. Camina el polvo de sus sandalias, levanta el siroco isleño desde su casa, mi casa, levanta el siroco isleño desde su alma, mi alma, es la nube volandera que llega hasta las Canarias, es la nube volandera que llega hasta las Canarias, es la triste mensajera del destierro que la embarga, es la triste mensajera de las penas de su alma. En el cielo la luna enamora una estrella, sueña su lema, sueña que aquella luna que besa su cara, besa la tierra donde naciera. Cuando su lema amasa el pan, va floreciendo la libertad. Cuando su lema baila el compás, sale la luna en el Sáhara. Cuando su lema llega al plantar, va floreciendo la libertad. Cuando su lema sueña en la paz, sale la luna en el Sáhara. tiene la piel de aceituna y los ojos de melaza, tiene la piel de aceituna de las mujeres del Sáhara. Su lema reza en las noches y espera en la madrugada. Su lema reza en las noches y espera en la madrugada a que venga su querer, que se enamoró del alba, a que venga su querer, la llama de su esperanza. En el cielo la luna enamora una estrella, sueña su lema, sueña que aquella luna que besa su cara, besa la tierra donde naciera. Cuando su lema amasa el pan, va floreciendo la libertad. Cuando su lema baila el compás, sale la luna en el Sáhara. Cuando su lema riega el plantar, va floreciendo la libertad. Cuando su lema sueña en la paz, sale la luna en el Sáhara.
su lengua señala el agua, sale la luna en el Sahara. Va floreciendo la, va floreciendo la, va floreciendo la, va floreciendo.